Bienvenidos nuevamente a Educa con TIC. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que me han estado consultando mucho vía correo electrónico, que es el simulador de examen en línea que nos proporciona Ceneval con el fin de practicar y con el fin de familiarizarnos con el tipo de reactivos que vendrán en el examen de oposición. Vamos a entrar en materia. Primeramente, me gustaría dejar claro qué es el examen de oposición docente. Pues bueno, como ya lo sabemos, es un concurso de oposición para el ingreso a la educación básica y pues este es de carácter público, el cual tiene como finalidad garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades de los aspirantes para el ingreso al servicio público educativo y se realiza en los términos establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente y conforme los lineamientos que para tal fin emite el INE. Entonces, dejemos claro que esto es un concurso en donde con base en nuestros conocimientos, habilidades, vamos a lograr obtener una plaza. Ahora, ¿qué tipo de instrumento se aplicará a los sustentantes? Es decir, ¿qué tipo de examen estarán resolviendo? Y pues bueno, es importante también contextualizar que son exámenes nacionales y que según el EAMI, documento que ya hemos revisado en videos anteriores, es un examen estandarizado aplicado en línea que es autoadministrable, es decir, que nosotros lo vamos a estar manejando en ese momento y controlado por un aplicador. Como ya sabemos, esta prueba o estos exámenes constan de un promedio de 120 reactivos en la etapa 1, más otros 120 reactivos de la etapa 2. Por tanto, el instrumento de evaluación para esta etapa, o para estas etapas, mejor dicho, tienen distintos tipos de reactivos. Estos son de opción múltiple, con 4 opciones de respuesta, donde solo una será la correcta. Por tanto, la aplicación tendrá una duración de 3 horas de cada examen en el horario establecido en la convocatoria de la entidad federativa correspondiente y en nuestra hoja de confirmación de sede. Bueno, también hay exámenes complementarios, que también, valga la redundancia, según el EAMI, pues es un examen de opción múltiple, pero a diferencia del anterior, con solo una respuesta correcta. Esta evaluación complementaria o adicional se aplicará únicamente en el caso o en las siguientes áreas de conocimiento o áreas propiamente disciplinares, que pueden ser lengua indígena, asignatura estatal, tecnología, artes y segunda lengua inglés. Pues bueno, vamos a empezar a entrar en materia. ¿Qué es entonces una prueba estandarizada? Bueno, pues según aquí este autor menciona que es un instrumento que se administra o se aplica a todos los sustentantes en las mismas condiciones, es decir, todos tendrán las mismas instrucciones, el mismo tiempo, en el mismo lugar, la misma sede. Obviamente la calificación dependerá de nuestro desempeño y la interpretación, pues bueno, ya le corresponde como tal a la entidad correspondiente y que con base en estos resultados pues alcanzaremos un lugar en las listas de prelación y si obtenemos un resultado idóneo pues entonces se nos asignará una plaza docente de acuerdo al nivel educativo al que hayamos aplicado. Bueno, entonces, ¿qué es un reactivo? Pues bueno, también según estos dos autores, es una pregunta o instrucción a partir de la cual se puede inferir la ejecución o el desempeño del examinado, en este caso el sustentante, el opositor, el aspirante, en un resultado de aprendizaje específico. Asimismo, Ceneval menciona que es un planteamiento o un estímulo que demanda cierta tarea del individuo y propiamente su propósito es evidenciar la presencia o ausencia, como se los decía en un inicio, de un conocimiento, de una habilidad o destreza, de acuerdo, por supuesto, a lo que hayamos estudiado y a la guía que se nos proporciona para tener, digamos, una noción o
un panorama muy general de lo que debemos estudiar. Bueno, realmente no es general porque sí es, la guía es muy específica y concreta en los documentos que se tienen que estudiar. Pues bueno, ¿qué tipo de reactivos van a venir en el examen de oposición? Pues bueno, son reactivos de opción múltiple, por lo mismo de que es una prueba estandarizada que vamos a resolver en línea, en donde el sistema pues nos va, digamos, haciendo un conteo o nos va contabilizando pues la calificación cuantitativa pues de los reactivos que tengamos como correctos. Entonces, pues bueno, el reactivo de opción múltiple es un enunciado que presenta un problema o una pregunta y va seguido de las 4 opciones de respuesta, de las cuales, como ya les dije, solo una será correcta. Por lo tanto, los componentes de los reactivos de opción múltiple siempre van a ser 2. El primero es la base, que está constituida por una pregunta, puede ser una afirmación, un enunciado. Un gráfico no lo creo, pero pueden ser tanto pregunta como afirmación o enunciado de una instrucción que plantea un problema o una situación específicamente y explícitamente. Por otro lado, la otra parte o el otro componente, pues son las opciones de respuesta, es decir, que son alternativas de respuesta a la base. O sea, se relacionan cabalmente con la base, de las cuales solamente una es correcta y las demás son distractores. Vamos a hablar un poquito de lo que son la respuesta correcta y los distractores. Pues bueno, la respuesta correcta debe resolver el problema o planteamiento satisfactoriamente y es incuestionable. Debe ser incuestionable, es decir, no hay, es que acerté solamente obtuve la mitad de la respuesta o iba yo bien, nada más cambió una palabra y ya no estuvo bien mi respuesta. Y bueno, debe ocupar una posición aleatoria entre las opciones de la respuesta, es decir, que en cada pregunta no se va a ubicar siempre, por ejemplo, la respuesta en el inciso A o siempre en el inciso B, o sea, va a ir cambiando, ¿no? A veces puede estar la respuesta correcta en el inciso A o en el inciso C o así sucesivamente, ¿no? Y bueno, sobre los distractores, este es un tema bastante relevante porque muchas veces se nos hace creer que los distractores son muy evidentes y que con eso nos vamos a dar cuenta de cuál es la respuesta correcta. Sin embargo, los distractores están pues fríamente diseñados para que realmente tengamos cierta confusión y no podamos identificarlos. Entonces, por lo tanto, deben ser plausibles, es decir, que deben ser válidos, que no se descarten por inferencia lógica, como les decía anteriormente, o sentido común. Es decir, que estos distractores también son válidos, pueden tener cierta verdad en la respuesta, por supuesto son creíbles y son aceptables, sin embargo, no son correctas para esa pregunta en específico. Asimismo, los distractores deben incluir los errores más comunes de los sustentantes, es decir, cuestiones muy cotidianas que nosotros haríamos para resolver una situación. Pero es importante tomar en cuenta que para resolver una prueba estandarizada, jamás debemos tomar en cuenta nuestra opinión, ni nuestra perspectiva, ni cómo lo resolveríamos nosotros, porque la mayoría de los reactivos están, digamos, diseñados a modo de caso. Entonces, más adelante vamos a ver qué tipo de reactivos son los que nos vamos a encontrar. Y bueno, según Ceneval, pues los reactivos tienen como objetivo medir conocimientos, habilidades y competencias. Ahora sí, vamos a ver los tipos de reactivos de opción múltiple. Bueno, se clasifican de la siguiente forma: en independiente y multireactivo. Este reactivo se caracteriza por no compartir un contexto gráfico ni información con otros reactivos. Es decir, es directo. Se hace la pregunta y simplemente tiene las 4 opciones, no hay que relacionar, no hay que
elegir ningún elemento como se hace en otros reactivos. Y bueno, el multireactivo está compuesto por un contexto, aquí sí se aborda un contexto del que se desprenden al menos 5, pero en este caso se van a abordar 4 reactivos secundarios y se denomina contexto a la formulación, como les comenté, de un problema o caso. Entonces vamos a encontrarnos con estos dos tipos de reactivos y a su vez también se ramifican en los siguientes. En cuestionamiento directo, es decir, en este formato presenta el reactivo como un enunciado interrogativo, una afirmación directa sobre un contenido específico o una fase que requiere ser completada en su parte final. Esto último no, pero sí hasta acá. Una frase, un contenido específico o una afirmación directa. El otro formato son la relación de columnas. Se presentan dos listados de elementos que han de vincularse entre sí, conforme a ciertos criterios que son muy específicos y que deben, pues, digamos, tener muy claras en las instrucciones del reactivo. Y finalmente, el reactivo de elección de elementos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Bueno, en este formato se presenta una pregunta también, instrucción o afirmación, pero esta va seguida de varios elementos que responden o que caracterizan, pues digamos, la respuesta correcta. Sin embargo, no todos los elementos son parte de la respuesta correcta. Estos, digamos, son los distractores, por lo que el sustentante deberá seleccionar solamente aquellos que correspondan con el criterio establecido. Es decir, si te hacen una pregunta y tienes que identificar estos 3 elementos que corresponden al tema, entonces tú seleccionas esos 3 elementos que pueden ir en un orden o pueden ir en una secuencia o no. Pueden estar desordenados, pero que tú previo a tu lectura ya los identificaste, pues inmediatamente los eliges. Bueno, vamos a ver este tipo de preguntas. Son, como les comenté, los reactivos que vienen en este simulador de Ceneval. Y les repito que este simulador pues es privado, realmente es privado, yo se los voy a mostrar con fines nada más como de referencia para que ustedes pues identifiquen o tengan un poquito más clara la perspectiva de las preguntas y cómo es la dinámica de este examen de oposición. Entonces aquí yo cito la fuente, Ceneval 2018, simulador examen de ingreso a educación básica, que incluye preescolar, primaria y secundaria. En un mismo simulador, pues este tiene el objetivo, como les comenté, solamente de que se familiaricen con la plataforma, con el tipo de reactivos y aunque ustedes vayan respondiendo cada una de estas preguntas dentro de este simulador, no les va a arrojar ninguna respuesta porque solamente es una práctica. Pues bueno, vamos a capturar la dirección en el navegador que es simulador.ceneval.edu.mx. Nos va a direccionar a esta página y vamos a dar clic en ingresar al simulador. Yo ya no tuve que ingresar tanto usuario como contraseña porque ya estaba adentro, pero ustedes hacen ese paso, ingresan el folio y la contraseña que les enviaron en el documento donde viene la sede en donde van a estar ustedes presentando el examen. Una vez que están dentro del examen en línea, pues seleccionamos el tipo de examen, vamos a darle clic en la última opción que es simulador de exámenes y seleccionamos el tipo de examen que es para el ingreso al servicio profesional docente en educación básica. Vamos a seleccionar la sede que es. Bueno, pues una vez que ya están dentro del simulador, ustedes van a ver una pantalla como esta. Como pueden ver, se compone este simulador de 20 preguntas. Y bueno, yo lo que hice fue capturar algunas pantallas para no infringir pues derechos de autor de Ceneval. Y pues bueno, nada más como una mención rápida, los botones que están en la parte superior pues son los básicos, que son
terminar, interrumpir el tiempo de la prueba, el monitor, material de apoyo, ayuda, pregunta para a resaltar. Aquí si picamos esta pregunta se nos resalta en amarillo, y pues los botones normales, ¿no? Que son siguiente o pregunta anterior. Y pues bueno, posteriormente vamos a identificar ya como tal cuáles son los tipos de reactivos. Yo verifiqué de la pregunta 1 a la 19 y son aleatorias, es decir que puede haber reactivos de cuestionamiento directo, de relación de columnas y de elección de elementos a lo largo de todo el examen de oposición, tanto en la etapa 1 como en la etapa 2. Entonces, bueno, vamos a identificar el reactivo de cuestionamiento directo. Este sería un ejemplo. Vamos a darle lectura. ¿Cuál es la estrategia que debe seguir el Consejo Técnico Escolar para solucionar la siguiente problemática? Al inicio del ciclo escolar, el director y el colectivo docente realizaron de manera colegiada una autoevaluación diagnóstica en la que reconocieron un riesgo de abandono escolar por parte de los alumnos que han obtenido bajos resultados académicos. Entonces, como es una pregunta directa, solamente dentro de estas 4 opciones, una es la correcta. Yo identifiqué como correcta esta. Planear actividades de retroalimentación y motivación tutorial que den seguimiento a los alumnos con bajos resultados académicos. En el documento de consejos técnicos vienen todos estos aspectos y pues inmediatamente saltó a mi vista esta respuesta, porque se habla propiamente de actividades de retroalimentación y también, muy apegado, obedeciendo también a los principios pedagógicos que promueven lo que es la acción tutorial y el seguimiento a los alumnos que tienen cierto tipo de rezago escolar. Entonces, de alguna manera todo esto viene dentro del documento de consejos técnicos. Pues bueno, vamos a ver también por qué razón las otras no, digamos que no fueron la respuesta correcta. Pues bueno, la primera dice, promover el diseño y aplicación de exámenes de recuperación con un contenido accesible para los alumnos con bajos resultados académicos. Considero que esta pregunta no es correcta porque de por sí ya existen exámenes de recuperación para los alumnos que tienen bajos resultados académicos. Entonces, digamos que son periodos de recuperación y los que están insertos ya como tal en educación primaria saben de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Posteriormente, pues reformar de manera colectiva los instrumentos y criterios de evaluación de tal manera que sean alcanzables en la promoción. También se hace durante los consejos técnicos propiamente este tipo de acuerdos, pero no es, digamos, lo que va apegado a todo lo que es, la estructura pedagógica, que también tiene mucha relación, pues, con los principios pedagógicos, ¿no? Y, bueno, la tercera respuesta o distractor, pues, motivar periódicamente a todos los alumnos con carteles para que valoren la importancia de continuar y concluir sus estudios. Eso es una estrategia buena, pero pues finalmente es algo que se está haciendo constantemente dentro de la labor pues de toda la comunidad, desde directivo y todo el personal docente, ¿no? Hacen este tipo de campañas con otro tipo de programas que la misma SEP impulsa. El siguiente reactivo que vamos a identificar pues es el de elección y vamos a darle lectura. Identifique las actividades de aprendizaje que consideran el principio pedagógico. Entonces nosotros hacemos, memoria de lo que hemos estudiado sobre los principios pedagógicos. Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Esto es muy familiar, pues en el principio pedagógico 1.6 se promueve el uso de materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Entonces, nosotros elegimos la respuesta 2, 3 y 4. ¿Por qué? Pues bueno, porque se utilizan los libros de la biblioteca y propiamente se habla de usar los acervos para la biblioteca escolar y la biblioteca del aula, y se usar los libros de la biblioteca del aula para realizar la lectura compartida. Posteriormente se menciona que se observan canales de televisión educativa
para enriquecer el desarrollo de un tema, ¿no? Entonces también están dentro de los recursos como materiales audiovisuales, multimedia e internet. E incluso también puede entrar dentro de la categoría de los materiales informáticos. Y bueno, la 4 sería porque finalizan la lección que le solicitó el docente e ingresan al portal Explora primaria para realizar otras actividades. Este es un ambiente virtual de aprendizaje, una plataforma tecnológica o bien también puede entrar desde la categoría de software educativo. Entonces, si se van ustedes al principio 1.6 se encuentran estos materiales y entonces, bueno, ya elegimos la opción 2, 3 y 4, que como les dije es un reactivo de tipo elección. Y por último, el reactivo de relación de columnas. En este formato, pues como ya lo vimos anteriormente, se presentan dos listados de elementos que han de vincularse entre sí. Entonces, dice así, relacione los recursos digitales con las características que les corresponden. Entonces, aquí están los recursos, que es un blog y un chat. Bueno, nosotros elegimos la opción 2, que es 1B, T y 2CE. Les menciono por qué. En el blog, pues se trata de que uno o varios autores publican de manera cronológica textos o artículos y bueno, pues el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente dentro de este espacio. Y el chat, elegimos C y E porque se utiliza un lenguaje abreviado e imágenes como los emoticones que usamos en WhatsApp o en otro tipo de servidores de comunicación inmediata. Y el E porque se permite una interacción fluida mediante texto síncrono, es decir, que estamos conectados en tiempo real con la persona con la que estamos chateando. Y pues bueno, para finalizar el video, les comparto algunos tips de preparación que me han servido a mí y que quisiera dejar claro también que el propósito del video no es darles estrategias o el secreto de cuáles son los distractores para que de alguna manera ustedes identifiquen cuál es la respuesta correcta y sepan cuál es inmediatamente la incorrecta. Como pudieron ver durante los ejemplos que planteamos anteriormente, pues sí se necesita cierto conocimiento para poder responder las preguntas. Por lo menos un repaso, dense un tiempo como tip número 1 de estudiar aunque sea una hora, ustedes ya organizarán sus tiempos si lo hacen diariamente o lo hacen fin de semana o lo hacen cada tercer día. Tómense el tiempo de repasar los documentos, de leerlos y de conocer las ideas centrales. El tip número 2 sería organizar la información e identifiquen los temas clave que estudian todos los niveles de educación básica de manera general, es decir, temas tales como el plan de estudios, como la articulación curricular, que en próximos días les voy a subir un video sobre eso, cómo se articulan desde el perfil de egreso, las competencias para la vida, los estándares curriculares, las asignaturas con los propósitos, con los enfoques didácticos. Toda esa parte es medular para poder comprender pues muchos de los reactivos, para poder contestar la mayoría de los reactivos de la etapa 1. Y posteriormente el siguiente tip, pues entiendan los conceptos y finalidades de cada acuerdo. No es necesario que nos aprendamos o que memoricemos todos los acuerdos con cada uno de los artículos que contiene y sus respectivos numerales, porque sería imposible abordar tanta cantidad de información. Sin embargo, por lo menos identifiquen cuál acuerdo establece tal situación, ¿no? Y las finalidades de cada documento. He recibido algunas preguntas sobre qué es el plan de estudios y cuál es la diferencia con los programas de estudio. Entonces, si ustedes están de acuerdo, voy a hacerles unos posts en el blog o bien subo otro video en donde se esclarezcan estos términos, porque incluso ya algunos de ustedes presentaron el examen hace un par de días, el fin de semana pasado, y en las próximas 2 semanas también van a seguir presentando. Entonces, sí es importante que identifiquen cuáles son los documentos
más importantes y que le dan sustento a todo el marco curricular pues, pues del currículo de México, valga la redundancia. Y finalmente, pues realiza tus propios esquemas, tus acordeones, porque hay muchos esquemas y acordeones que están en la red circulando. Sin embargo, no sabemos si esa información está realmente verificada o realmente tiene relación con lo que verdaderamente se está queriendo plasmar dentro de esa información. No sabemos la veracidad de esa información, no se confíen a lo que en la red está circulando, porque realmente perdemos más tiempo pues, en darle tiempo a esa información que nosotros no realizamos. Dense la oportunidad de por lo menos subrayar con algún marcatexto o algún resaltador de texto del color que ustedes quieran, el que sea de su preferencia, la información clave, la más importante, la esencial. No es necesario que se aprendan todos los principios y todos los atributos que lo componen, ¿no? O sea, con que sepan, por ejemplo, cuáles son los materiales que, como lo vimos en uno de los reactivos, cuáles son los materiales educativos, ustedes van a identificar cuál es la biblioteca escolar, cuáles son los informáticos, cuáles son las plataformas virtuales. O sea, no es necesario que aprendan todo, porque vieron que la pregunta es muy concreta, o sea, no necesariamente te pide una descripción, sino nada más el concepto en particular. Entonces, al momento de que ustedes estén respondiendo el examen, van a asociar la información con sus apuntes y se van a acordar de manera inmediata. Y bueno, ya el último y el más importante, no se estresen. Esto es parte de un concurso. Sabemos que como aspirantes podemos lograr la plaza o en determinado momento podemos no lograrla, pero no se desanimen, o sea, pueden seguir intentando. Y recuerden que la estandarización no determina nuestra capacidad ni nuestra vocación docente. Un examen estandarizado, como su nombre lo indica, pues va a obtener ciertos conocimientos con base en toda la información que nos sugieren para estudiar, pero eso no determina que nosotros seamos docentes de vocación, que en verdad nos inspire transmitir conocimiento y desarrollar competencias en los niños. Entonces, eso es fundamental para que ustedes sigan insistiendo y persistiendo hasta lograr su plaza. Y pues bueno, ya para finalizar, los invito a visitar mi Facebook, que es Educa con TICS. Por favor, sígueme también ahí. Voy a estar publicando algunos posts en el blog que tienen relación con todo lo que hemos estado viendo en cada uno de estos videos. Es un proyecto que está en proceso, pero por favor los invito a seguirme por ese medio. También les pido que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video nuevo les avise de inmediato. Y lo de siempre, suscríbanse, comenten todas las dudas que tengan en los comentarios, compartan con otros docentes y pues bueno, como en cada video les deseo mucha suerte para el próximo examen de oposición.